أشهد أن لا إله إلا الله. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su bendita familia y con sus compañeros y con todos sus seguidores hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones sean con todos ustedes. Bienvenidos a su programa del viernes, la Jutba de la Meca, el sermón del día del viernes, que intentamos transmitirles en español desde la Meca. Nosotros estamos en Madrid, pero les transmitimos la jutba más simbólica del Islam desde la mezquita más sagrada, que es la mezquita Al-Haram de la Meca. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que está de actualidad en nuestro país, aquí en España, y es el tema del derecho a la vida y el aborto. Y queremos aportar nuestro granito de arena de reflexión y también lo que dice el Islam acerca de esta temática. Para llevar a cabo este programa, ¿quién mejor que nuestro compañero y hermano, el Sheikh e Imam Mansur Mota? Mansur Mota, assalamu alaikum. Bienvenido. Es un tema muy polémico, da mucho que hablar, pero hace falta poner un poco de criterio, un poco de decir qué es cada cosa para entenderlo mejor en profundidad. Antes de irnos de lleno, de hablar del aborto, del derecho a la interrupción del embarazo, y también, si tenemos tiempo, hablar también de la eutanasia, hablemos de la vida en sí. Es decir, cómo en el Islam se ve la vida, cómo se defiende y cómo, es decir, el Islam, su visión de lo que es la vida y cómo son los derechos que garantizan esta vida para protegerla. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien, la verdad es que es un tema muy amplio, muy profundo y en muchos casos sensible, ¿no? Porque están tocando temas relacionados con lo más sagrado y lo más básico y fundamental de un ser humano, que es su propia vida, ¿no? Entonces, desde la perspectiva islámica, si hablamos del concepto de la vida, primero es diferente a otras religiones y a otras tendencias filosóficas, otras escuelas ideológicas. Es un concepto muy diferente y luego además es bastante más profundo que en otras religiones o en otras filosofías de vida. Entonces, claro, cuando desde el Islam, al igual que en otros aspectos del derecho islámico, porque claro, si vamos a hablar del derecho a la vida, si entramos en el tema del aborto, eutanasia, al final se va a tener que tomar una decisión sobre muchos aspectos. Estamos hablando de derecho islámico, ¿no? Estamos hablando del fiqh. Entonces, en esta cuestión, como en otros campos del derecho islámico, aunque hay muchas cosas, y en este caso en concreto son más la mayoría sobre las que hay un consenso, y luego hay ya particularidades donde puede haber un desconsenso o diferencia entre los sabios, lo que sí que es claro, o lo que sí está claro, es que el concepto de la vida, el concepto de la salvaguarda de la vida del ser humano es muy amplio y es de lo más sagrado que existe en el Islam, ¿no? Y además, esta ciencia que se tiene por contemporánea, pero ya tiene muchos siglos, que es el Maqasid al-Sharia, la ciencia de los fines o la teología islámica, uno de los principios en los que se habla es, o el segundo fin o el segundo objetivo más importante por el que trabaja la Sharia, la legislación islámica, es la salvaguarda de la vida del ser humano. Entonces son muchos aspectos, son temas muy profundos, pero sobre todo recalcar que el concepto de la vida y el salvaguardar la vida de todo ser humano es algo sagrado y que se debe salvaguardar, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de una vida, de una persona? Es decir, una vez nacido o antes, ¿y cuándo empieza? Pues aquí el Islam, en referencia a lo que he dicho antes, es mucho más profundo de lo que, si queremos entender el concepto de existencia de una identidad humana. Y podemos poner un ejemplo sencillo de cómo esa identidad no comienza únicamente incluso desde la formación de un cigoto, sino que es anterior incluso, ¿no? Y eso yo lo veo así, además que está en un mismo hadith, un hadith del profeta Muhammad sallam, que nos habla cuando
Allah, antes de traernos a esta existencia, sacó a toda la descendencia de Adán y la puso ante él. Nos cuenta un hadith sahih, un hadith fidedigno, que Adán, viendo toda su descendencia, toda la humanidad, vio una luz y, fijándose en esa luz, preguntó a Allah y le dijo: ¿esta luz quién es? ¿De quién es esta persona? Y dijo: es un siervo mío, que será uno de tus descendientes, que se llamará Daud, se llamará el profeta David. Entonces, como él se percató de que iba a ser alguien especial, esto además es interesante porque yo también lo suelo utilizar luego para temas incluso para un trabajo que hice sobre trasplante de órganos también, donde Adán mismo dice, toma de mí, no recuerdo la cifra, si es 30 o 40 años, y dáselos a él, de mi vida. Entonces cuenta el hadith que cuando Adán ya llega al final de su vida, viene el ángel de la muerte y le dice: tengo que llevarte. Dice: no, me queda un tiempo. Dice: no recuerdas aquel pacto que hiciste con Dios para darle parte de tu vida al profeta David. Entonces dijo: vale. Entonces estamos hablando de que esa identidad, es decir, la esencia humana, esa identidad humana no comienza desde ese concepto islámico, únicamente desde la formación del cigoto, sino que tiene una anterioridad. Y luego ya podemos hablar de muchos aspectos, porque esa es mi visión. También hay sabios que pueden luego discutir si es a partir de unas semanas o desde la misma formación del cigoto, etc. Aquí, para hablar del aborto, me gustaría recordar a nuestra audiencia la ley del aborto de 1965, que dice textualmente: todas las mujeres tienen derecho a abortar, ya que el aborto es un derecho de la mujer reconocido en España. En España se puede abortar legalmente desde el año 1985, según la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio del mismo año, y esta ley permitía el aborto en 3 casos. El primero, en caso criminológico, es decir, en caso de violación, dentro de las primeras 12 semanas. En segundo caso, que fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada, sin límite, en este caso, de las semanas de gestación. Y tercer caso, que el feto podría nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación. Esta ley fue reformada en el año 2010 y lo más importante es que la principal novedad de esta es que permite que las mujeres menores de edad, especialmente de 16 y 17 años, es el artículo 13.4, que establece que el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Es decir, las niñas, lo que ha añadido la ley de hace 3 años, en el 2010, es que se amplía 2 semanas más para interrumpir los embarazos en general, y además permite y pone en la misma categoría a las mujeres adultas que a las adolescentes de 16 y 17 años. El ministro de Justicia actual, el señor Alberto Ruiz Gallardón, quiere cambiar esta ley y restringir mucho más el derecho a abortar. ¿El Islam qué dice del aborto? Bueno, también aquí en este sentido podemos hablar de un valor legal genérico y luego pues particularidades que se podrían dar. En este caso, hablando desde un punto de vista genérico, el aborto es ilícito, es totalmente ilícito en el Islam porque, como hemos dicho antes, tú estás... claro, es que podríamos entrar, hay que tocar diferentes dimensiones. Primero, en referencia a lo que has comentado antes, decir que hay una cantidad de incongruencias en la ley actual española en cuanto a derechos o no derechos de la mujer, no porque sea mujer o no sea mujer, sino, por ejemplo, que a una niña de 15 años no se la permita entrar con un hijab a un instituto, pero sí tenga el derecho a abortar, que con 14 años, porque así está la ley, con un permiso parental pueda casarse una mujer en España, y luego con otras no tenga el permiso a los 2 años pocos, no tenga permiso o no pueda dar, incluso no informar a sus padres de que va a abortar. Dice, hay una serie de incongruencias que se deberían revisar, porque responden a una serie de leyes que han ido haciendo distintos gobiernos y que, claro, todo eso se va acumulando. Pero claro, no responden a una
digamos, una ética mínima que existe en la sociedad sobre la cual se pueda empezar a legislar bajo un consenso social. El problema que tenemos hoy día en muchas sociedades es de que no existe realmente un consenso social, ético, para que más o menos una sociedad pueda pues, consensuar en temas tan importantes como esto, ¿no? De También hay derecho a una la vida, aborto, etcétera. También legalmente una niña de 13 años puede tener libremente relaciones sexuales, pero no puede casarse hasta los 18. Es decir, libremente. Es decir, a los Sí, puede 13 casarse con no necesita permiso permiso parental, de los sí. padres para mantener relaciones sexuales. Sí, pero no puede llevar un pero hijab a un pueden- colegio. A un colegio. O un instituto, eso, ¿no? Son cosas totalmente incongruentes que no tienen pies ni cabeza. Vamos a ir de dimensión en dimensión, pero de forma genérica, en estado pacífico, normal de las cosas, que no estamos ni en una guerra, ni hablamos de una violación. Es decir, ¿una mujer tiene derecho a abortar o no? Y si tiene derecho, ¿a partir de qué fecha? Desde la perspectiva islámica, decir que no tiene derecho a hablar, derecho a abortar, porque desde lo que es el dogma, la creencia islámica, incluso la misma persona en sí misma, en este caso yo, por ejemplo, ¿verdad?, no me pertenezco a mí mismo. Eso es lo que nos enseña el Islam. Es decir, Dios me ha otorgado la vida, me ha otorgado un cuerpo, me ha otorgado un intelecto, me ha otorgado un espíritu, pero esto no me pertenece a mí, no puedo hacer lo que yo quiera con él. Tanto en el caso de que yo transgreda algo sobre mí o transgreda sobre los demás. Entonces, sobre esa base de que nadie puede transgredir la vida de otro o la dignidad de otro, porque o sea, no tienes ningún derecho, en este caso, aunque Dios haya establecido o haya dispuesto en la creación una manera por la que el ser humano ha de venir a este mundo, que es a través primero del hombre y la mujer, porque tiene que ser a través de ese espermatozoide y el óvulo, pero ha querido, Dios ha elegido que el hombre venga a este mundo a través de una mujer. Pero que la madre o que la mujer sea la depositaria de ese feto, de ese ser humano que va a venir, no significa que tenga la absoluta voluntad o decisión final de decidir qué es lo que tiene en su vientre. Porque sí que es cierto que es su hijo, como es el hijo de su marido, pero en base a esa concepción de que ese ser, igual que yo, igual que otra persona, no somos poseedores absolutos de nuestra propia existencia, sino que tenemos, desde esa perspectiva islámica, tenemos que rendir cuentas por lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestras acciones. En este caso no se puede abortar si no hay una justificación que lo argumente, que lo fundamente, por ese principio, de que no nos pertenece eso, son criaturas humanas. Bueno, sabemos el por qué no debe la mujer abortar o no tiene el derecho a abortar. Y hablando del aborto, solo en España, por ejemplo, desde el 2002 hasta la actualidad ha subido el número de abortos del 77.125 casos a 118.359. En porcentajes de por 1.000 mujeres tenemos un aumento de porcentaje del 8,46 al 12,44. Es decir, la ley que protege o que da derecho al aborto lo que hace es que los casos aumenten. Si sabemos la razón por la cual el Islam prohíbe el aborto, aunque no hemos fijado, es decir, desde el momento que se concibe, desde el primer momento no se puede. Podemos encontrar ahí diferencias entre los sabios, en base a un hadith conocido por todos, donde el profeta Muhammad ﷺ nos habla de las fases por las que transcurre el feto, y como nos habla que a los 120 días de la formación del cigoto es cuando viene un ángel y deposita el espíritu de la persona en ese feto. Claro, ahí entramos. Aquí esto es importante hablar porque el hadith en ningún momento está hablando de que a partir, o sea, porque no existe esa concepción en el Islam de que a partir de que llega el espíritu es una persona completa o es una identidad humana completa. Ese concepto tampoco existe en el Islam. Puede que hayan sabios que a partir de ese hadith digan, bueno, hasta los 120 días, como no hay un espíritu en el feto, no se le considera una identidad humana completa. Es decir, es un ser vivo, no un ser humano. Pero, Por claro, tanto, hay los que piensan así pueden haber sabios que piensen así en base a ese hadith. Pero claro, y que para ellos, sin consecuencia, se puede abortar.
se puede abortar si hay una Causa. justificación, hay una causa fundamentada. Pero claro, vuelve también a aspectos que desde una perspectiva, digamos, occidental serían aspectos éticos. Es decir, bueno, como he dicho antes, ¿desde cuándo concebimos algo como únicamente un ser vivo o un ser humano? El Constitucional aquí en España ha dicho creo que fue recurrida la ley misma de 1985 que gobernaba el Partido Socialista y fue recurrida y el Constitucional dijo que un feto no es una persona. Es decir, aquí ya a nivel legal ya se ha dictado una sentencia de que un feto no es equivalente a una persona, por lo tanto se permite el embarazo. Bueno, ahora sabemos por qué no debe o no hay derecho al embarazo, pero ¿qué es lo que motiva que O al aborto. tengamos en España el año pasado prácticamente 120.000 personas o mujeres que han tenido que abortar? ¿Qué motiva el aborto? A nivel europeo estamos hablando de 1 millón de abortos al año. Es una cantidad enorme y evidentemente no tenemos 1 millón de violaciones ni 1 millón de... es decir, son en muchísimos casos son adolescentes, embarazos indeseados. Es decir, ¿qué es lo que motiva a la persona? ¿Qué es lo que empuja a la mujer a tener que ir a una clínica para interrumpir la vida o interrumpir el embarazo? Pues, si me lo permites, voy a hacer un poco de publicidad, pero va a ser para bien porque justamente voy a hablar de este tema a través de una serie de conferencias online en Internet. Se puede acceder en el Facebook, tengo una página y ahí voy a hablar sobre la sexualidad en el Islam. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, como tú dices, el problema es a veces, yo creo que la tendencia que se ha tenido en Occidente a un modo de vida muy materialista. Hay un modo de vida muy sensitivo. Es decir, soy feliz cuanto más como, cuanto más duermo, cuanto más Consumo. consumo, cuanto más hago el amor, cuanto más disfruto de lo sensible, y eso es un engaño. Dice, el Islam no niega esta sensibilidad humana hacia las cosas. Es decir, es bueno disfrutar del sexo, es bueno comer, es bueno alimentarse, es bueno hacer incluso dormir, como dicen los sabios, si se utiliza para luego hacer una obra de bien, incluso dormir es una es una buena acción, se considera una buena acción. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando únicamente se tiene una concepción material de la existencia, lo que eso nos va a llevar es a tratar, incluso en muchos casos, al propio ser humano como algo material, es decir, como una materia orgánica que se reproduce, que se reproduce una bacteria. Entonces, claro, estamos hablando de temas éticos muy profundos, es decir, ¿somos bacterias únicamente? ¿Somos un ser vivo o somos más que seres vivos? Somos seres humanos. Entonces, como decía un hermano en un artículo, se habla mucho de los derechos humanos en Occidente, pero poco se habla de lo humano, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se estimula, sobre todo a través de esta sociedad de consumo, lo material, el estar guapo, la belleza, todas las clínicas que existen, toda esta expansión de clínicas quirúrgicas de Belleza estética belleza, o... sí, para estar más guapo y al alejarse lo más posible cuando hablar de la muerte se convierte en un tabú. Todas estas cosas conducen a que realmente tengamos una concepción de la vida realmente materialista. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego eso va a repercutir en nuestra concepción incluso de nosotros mismos, de lo humano. Entonces, claro, cuando únicamente se ve esto de que cuando uno tiene una relación sexual sabe que puede venir, pues puede concebir a un niño y únicamente se piensa en el sexo como placer, pues en este caso sí que el Islam, por ejemplo, permite anticonceptivos como puede ser, por ejemplo, los preservativos. Pero claro, siempre dentro de una pareja legal, siempre que haya... Es decir, una cosa es que sí que el Islam lo permite, y que es totalmente loable, que es el disfrutar de una relación sexual, pero no llegar a puntos de libertinaje donde lo únicamente que se busca es el disfrute a extremo de lo sensible, ¿no? De lo material. Entonces, claro, eso lleva a que pues muchos jóvenes caigan pues eso, conciban niños y pues luego se vean entre que estamos en un sistema, estamos en situación de crisis, donde es muy difícil ya incluso tener un trabajo, donde tenemos esa concepción de que si no tengo la nevera llena, mañana me voy a morir, pues claro, un hijo, algo que debe ser algo
que es algo gratificante en la vida de una persona, se convierte en una carga. Y eso lleva aparte de esa concepción material de la existencia, no considerar un feto una bacteria que uno puede sacar. Esto nos lleva también siguiendo esta concepción, incluso ya no solo los hijos se ven como una carga, incluso la familia, formar una familia es una carga. Es decir, el matrimonio se vuelve un sinsentido. Es decir, ¿por qué me voy a casar? Sí, no, yo por ejemplo aquí yo creo como españoles deberíamos hacer una crítica a nuestra hipocresía y a nuestra ceguera realmente de la vida. Es decir, mis abuelos te lo cuentan, después de la guerra en España no había absolutamente nada, no había nada. En mi casa había mendrugos de pan, incluso había la costumbre de si te encontrabas un mendrugo de pan por la calle, por el suelo, darle un beso antes de comértelo, porque era una bendición que te había llegado a encontrarte un trozo de pan. Y aún así, familias tenían niños y tenían 8, 10 hijos. Es decir, ahora cuando más material tenemos, cuanto más alimentación tenemos, cuando tenemos supermercados llenos, cuando tenemos sitios que nos pueden dar de comer, tenemos esta concepción de que eso, incluso un ser humano para nosotros es una carga más, cuando debería ser algo hermoso y algo bello, que el crear una familia con muchos hijos, que además esos hijos luego, como dice en el Corán, dice una ley del Corán, en la sura de las mujeres, precisamente, dice, dice el Corán, no sabéis realmente quién es más provechoso para vosotros, si vuestros padres o vuestros hijos. Tú puedes venir de una familia pobre, y por poner un ejemplo sencillo, tener un hijo futbolista tipo Cristiano Ronaldo y tener tú una vida muy holgada y muy buena, pues gracias a tu hijo, porque ha sido futbolista en este caso, por muchas otras cosas más, ¿no? En realidad, cuando hablamos del aumento de los casos de aborto y otros fenómenos, pero tienen que ver con una crisis profunda que está viviendo la institución social más importante, que es la familia. Y cuando se pierde este valor de la familia, lo que se pierde, y es algo muy peligroso que amenaza a todos, es la pérdida de las solidaridades sociales. Es decir, las personas, en parte, muchas veces, una de las cosas que motivan el aborto es porque no hay apoyo. Es decir, no hay solidaridad. Es decir, se ve una joven o una mujer pues con un embarazo, a lo mejor que no ha planeado, que era muy normal hace unas décadas, es decir, tener hijos era algo tan normal como estar casado, como vivir la vida misma, y nos encontramos ahora con personas que se sienten solas, incluso la pareja, ya sea esposo o no, muchas veces es su hijo y se desentiende, es decir, abandona a la mujer, abandona a su hijo y dice, yo no quería un hijo, así que te cargas con él. Es decir, este elemento de la pérdida de la institución familiar es una amenaza para la sociedad en sí, nos convierte en individuos, cada uno en un lobo, y perdemos los valores. Sí, esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo se han ido perdiendo ciertas estructuras en la sociedad, o sea, se han ido minando poco a poco. Y, por ejemplo, no olvidar hoy día que si no fuera por el trabajo de muchos abuelos en España de cuidar a sus niños cuando los padres van a trabajar o van a algún sitio, vamos, mucha gente dejaría de estar en el paro porque alguien tendría que ocuparse de esos niños, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos a una línea que es a tener menos descendencia, también es incluso hablando desde perspectivas económicas, es decir, es uno de los grandes problemas que va a afrontar España en el futuro, el envejecimiento, de que va a tener una población muy mayor. Y luego, bueno, por eso ahí se está hablando todo el tema de las pensiones, quién va a pagar las pensiones, todo esto. Entonces, claro, dejando todo esto aparte, sí que es cierto de que antes, con ese concepto familiar que incluso en algunos grupos, tipo por ejemplo los gitanos, que tienen una cosa muy bonita que es, ahora ya no, pero antes contaban de que a lo mejor un chico, un niño de la familia se iba a hacer la mili a un sitio, si la mitad de la familia más podían irse con él a vivir, pues se iban con él para que no estuviese solo en esa ciudad haciendo el servicio militar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se están minando muchas estructuras que eran las que aunaban y las que enlazaban toda esa serie de ayudas dentro de la familia, de que si uno va a trabajar pues tiene alguien que le va a cuidar al niño, que si se pone enfermo va a cuidar de su casa o va a cuidar de él mismo. Claro, hoy día, por desgracia, vamos, yo recuerdo hace
5 o 6 años en Francia que hubo una canícula de calor enorme y murió mucha gente mayor de calor y hubieron cadáveres. Había un chico que contó que estuvo 2 semanas y media en su casa con el cadáver de su padre porque no daban abasto a los servicios para recoger cadáveres. Y luego cadáveres que han muerto, digamos, en muchas sociedades europeas que ya se han dado cuenta de que alguien ha muerto porque ya el hedor sale de la casa, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ante un panorama y ante unos fenómenos que son consecuencia de esa ruptura, de esas relaciones sociales que antes sí que existían, ¿no? Que eran más fuertes. Antes hablaste de de que en el Islam es importante el placer sexual entre los cónyuges y hablaste de que se permiten los anticonceptivos. Además de estas dos cuestiones, ¿cómo podríamos prevenir, digamos, los abortos o los embarazos indeseados? De forma breve, porque va a empezar la segunda llamada. Sí. Con respecto a los anticonceptivos, que yo sepas, no hay diferencia entre que, por ejemplo, el preservativo sí que está permitido, pero luego hay otros que son, por ejemplo, la pastilla día después y otros muchos que existen, que hay también en base a estas digamos, discusiones éticas, pues hay divergencia de si se pueden utilizar o no, ¿no? Pero en referencia a la pregunta que tú me has hecho, por ejemplo, y es de las cosas que yo incito a la gente y pienso que lo tiene que hacer, ¿no? Además, sobre todo desde la comunidad musulmana. Si hay dos jóvenes, un chico y una chica, y se quieren casar, o sea, mi opinión es que se casen aunque no tengan casa, aunque no tengan trabajo, aunque no tengan nada. Que si van a esperar a que los dos tengan trabajo, que tengan un piso, es decir, las circunstancias sociales cambian. Es decir, si tenemos que esperar a que uno tenga piso, que tenga coche, que tenga trabajo para casarse, pues a lo mejor puede que llegue a los 50 años y todavía no se haya casado. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque por esa perspectiva que tiene el Islam de que siempre que sea dentro de lo que es la legalidad del derecho islámico, uno tiene que ayudar a la familia a que si un chico y una chica se quieren casar, tengan 18 o 19 años, que se casen y que hagan su vida matrimonial. Si uno pues no tiene en casa y una tiene que seguir viviendo en casa de sus padres y el otro en casa de sus padres, pues que sigan haciéndolo. Pero para evitar precisamente eso, de que uno cuando es joven, pues sus hormonas están, digamos, en la cumbre, pues en vez de que realice cosas que no tiene que hacer bajo su religión, pues la haga dentro de la legalidad y no pasa nada. Es decir, formar familias y facilitar los matrimonios, y antes las familias normalmente apoyaban a los dos cónyuges a tener una casa, a facilitarles todo, y una vez que están haciendo vida familiar es cuando ellos empiezan, y empiezan ellos, luego lo que hacen es facilitarle la vida a los hijos que venían de caminos, y los padres allanaban el camino, mientras que en la época actual pues cada uno se tiene que forjar su propio camino, por eso hay más dificultades. Vamos a seguir con estos temas en más profundidad, y luego en casos de excepción donde sí el Islam permite la interrupción del embarazo, pero después de la jutba. Ya está llamando la segunda llamada en la mezquita del Haram y va a empezar el sermón del viernes, así que trasladamos la señal a Arabia Saudí para desde ahí transmitirles la jutba. Volvemos a plató después. Assalamu alaikum. والحمد حق واجب له في كل حين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق Uno único, no tiene socio, el generoso, el que todo lo puede. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, el enviado con misericordia para todos los mundos. Oh Dios, bendice y saluda a tu siervo y mensajero Muhammad, y sé complacido con su bendita familia y con todos sus compañeros y con todos aquellos que les siguen con generosidad y rectitud hasta el día del juicio. Musulmanes, temed a Dios, recordad que a Él retornaréis y estaréis ante Él para rendir cuentas. Entonces cada uno entregará lo que ha hecho. Queridos hermanos, de la gente hay quien se compra a sí mismo para liberarse del fuego del castigo de Dios. Este es el hombre recto que solo va a lo que complace a Allah. Y también
ويروق له كلامه Hay gente ويلذ له que habla حديثه bien. لا سيما حين يقرن ذلك بالحلف بالله Estamos على hablando صدق ما يدعيه وموافقة قلبه personas que hablan. لظاهر كلامه. Esta لا persona que se تتبع compra a sí حين لا misma تثبته. es una persona والأعمال recta لا تصدقه. y su وهذا apariencia الفريق موجود es في كل أمة. lo mismo que lleva adentro. Esta es la gente sincera, la gente bendita y salvada. Mientras hay otros que dicen cosas y promulgan actitudes cuando en realidad son todo lo contrario. Sus actos desmienten sus palabras. En estos casos son personas peligrosas porque pueden desviar a otras personas. De ahí que vino en el Corán explicando esta gente para enseñarnos de que las palabras no valen nada. Las palabras no se pueden tener en consideración excepto cuando son secundadas por los actos. Dice Allah Altísimo, y entre la gente hay quienes hablan bien y te gusta lo que dicen en la vida mundana y atestiguan y juran por Dios de que dicen la verdad y en realidad son los mayores enemigos. Andan en la tierra corrompiéndola y Dios no ama la corrupción. Y si se le dice que tema a Dios, entonces se enorgullece de su pecado y su corrupción. Estos serán condenados al infierno. Siervos de Dios, la enemistad y la hostilidad contra el Islam y contra las buenas personas es uno de los signos de la mentira, hipocresía y falsedad de este tipo de gente. Dicen los sabios, esta gente solo habla bien en este mundo para engañar a la gente y manipularles. Y juran de que tienen buen corazón y que quieren lo mejor, pero en sus actitudes y en su acción diaria les ves apoyar a los enemigos, les ves que no dan la limosna, no pagan sus impuestos, toman el alcohol y calumnian a los demás. Y si hablas con ellos te dicen no, son gente temerosa. Y Dios nos guarde, intentan decir de que el infierno ya está lleno. Son corazones enfermos, corazones desviados. Pues Dios dice en el Corán que la sinceridad en la fe y la rectitud del corazón y del alma es el origen de las buenas actitudes, de las buenas obras. El segundo signo de esta gente impía es su acción permanente y perpetua de corrupción en este mundo. Intentan enfrentar a la gente y intentan expandir la enemistad, el odio y la hostilidad y corrompen la gente con atentados y con la muerte, con el derramamiento de la sangre y también de acusaciones falsas a la dignidad y al honor de la gente. Y también la corrupción en todos los ámbitos de la vida. Y ahí que Dios dice que no ama a esta gente, sino que les detesta. Y esta corrupción moral y de sus obras es originada por su corrupción espiritual y de sus corazones. Pues el verdadero creyente teme a Dios y lo tiene en cuenta en todo momento. Y de ahí que controla su acción y sus obras y obra bien, mientras que los otros no tienen a Dios en cuenta y son soberbios, altivos y desprecian a todos los demás, incluso a aquellos que les aconsejan. Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo que el profeta, la paz sea con él,
dijo: no entrará al paraíso quien en su corazón se halle un átomo de soberbia. Y le pregunta el compañero: oh profeta, el hombre normalmente le agrada vestir bien. Y entonces le dice el profeta: Dios es bello y ama la belleza, pero la soberbia es cuando desprecias a los demás y actúas con ellos con altivez. Y así el profeta hace una clara distinción entre que una persona se cuide y tenga buena apariencia y aquellos que son soberbios y altivos y desprecian a los demás. Y uno de los signos peores es cuando uno es altivo y soberbio con aquellos que les quieren lo mejor, que les aconsejan. Y es una de las características y una de las cosas que tiene la gente corrupta, gente impía, que es el no aceptar el consejo de la gente virtuosa y es más, dar un paso más insultándoles y calumniando a esta gente que quiere el bien y que aconseja. La soberbia llega a tal nivel que odian a las buenas personas e intentan desprestigiarlas y hablar mal de ellas a los demás. Así pues, detestan ver a la gente de bien, les odian y rechazan cualquier mención positiva de ellos. Es más, intentan decir a la gente que se alejen de esta gente buena que quiere aconsejar a los demás. Entonces recurren a todo método de calumnias, de mentiras. De ahí que no es extraño que Dios amenace a esta gente impía e inmoral con el infierno, pues su ira caerá sobre ellos y tendrán un destino muy duro. Siervos de Dios, tened mucho cuidado con las buenas palabras que no son secundadas con buenos actos y con lemas y proposiciones y visiones sin ningún fondo y sin ningún argumento real. Que Dios nos bendiga con su palabra y con la sunna del profeta, la paz sea con él. Digo esto y pido perdón por mí y por todos vosotros y por todos los musulmanes de todo pecado. Ciertamente Él es quien perdona. Ciertamente todas las alabanzas son para Allah. A Él pedimos apoyo y a Él pedimos auxilio. Le pedimos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas obras. Aquel a quien Dios guía no tiene a quien le desvía, y aquel a quien desvía no tiene a quien le guía. Atestiguo que Dios es uno único y sin socio, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Dios, bendice y saluda a tu mensajero Muhammad, a su familia y a sus compañeros. Musulmanes, siervos de Dios, lo que Dios nos recuerda en estos versículos, en donde nos describe a la gente que habla bien y actúa mal, nos recuerda que la buena apariencia no vale de nada ante Dios, excepto cuando uno es sincero y cuando es secundada con buenas acciones y con un corazón puro.
Pues Dios no mira ni a la imagen, ni a la apariencia, ni a las palabras de la gente, sino a sus corazones. El imam Muslim relata en un hadith que Abu Huraira, Allah esté complacido con él, dijo que el profeta, la paz sea con él, dijo: ciertamente Dios no mira a vuestras apariencias ni a vuestras posesiones, sino a vuestros corazones y a vuestras acciones. En este hadith habla clarísimamente de que la diferencia entre la gente es su obra, lo que hace cada uno, y no las palabras y las bonitas frases. Musulmanes, orad y bendecid al profeta, el guía de la gente recta, pues Dios nos lo dice en el Corán al decirnos: ciertamente Dios y sus ángeles oran sobre el profeta. Oh creyentes, orad sobre él y saludadle mucho. Oh Dios, ora y saluda a tu bendito mensajero Muhammad. Y sé complacido con sus 4 califas, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, y con toda su inmaculada familia y con todos los compañeros y quienes le siguen, con rectitud y bondad hasta el día del juicio. Oh Allah, haznos por tu generosidad y tu bondad que seamos de entre ellos. Oh Allah, tú que eres el Todopoderoso, dale el éxito y la victoria al Islam y a los musulmanes, y protege a nuestra religión, y humilla y destruye a todos los corruptos y a todos los enemigos de la humanidad. Oh Allah, une a los musulmanes, une sus filas, une su palabra, y haz que se unan en base a la verdad, y haz que todos los musulmanes y sus gobernantes sigan tu guía, la guía del Corán y de la Sunna. Oh Allah, danos paz y estabilidad en nuestros países y guía bien a nuestros gobernantes y autoridades. Oh Allah, ayúdales en todo aquello que es de tu complacencia y ayúdales a tener buenos consejeros que les aconsejen bien y para que obren en lo que es de interés del Islam y de los musulmanes y de lo que es de interés de los ciudadanos y de nuestros países. Oh Allah, haz que nuestro destino sea bendito y protégenos, salvaguárdanos de la vergüenza y de la humillación de la otra vida. Oh Allah, danos buena religión para guiarnos bien, danos buena vida para actuar bien y danos buena ájera, buena vida más allá para descansar siempre. Oh Allah, te pedimos que perseveres tus buenas obras, tus buenas bendiciones sobre nosotros. Oh Allah, no nos prives de tu generosidad. Oh Allah, danos tu amor, el amor a tu profeta y el amor a los pobres. Oh Allah, cuando nos cojas y cojas nuestras almas, haz que sea cuando seamos rectos y bondadosos. Oh Allah, ayúdanos a terminar nuestra vida con buenas obras. Oh Allah, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiados y protégenos del odio y haznos de la buena gente. Ciertamente tú eres quien da, tú eres el más generoso. Oh Allah, si no eres bueno con nosotros, si no nos tratas con tu misericordia, seremos de los perdedores. Oh Allah, ayuda y auxilia a todos quienes combaten por la justicia en todo el mundo. Oh Allah, a nuestros hermanos en Siria, ayúdales. Y a nuestros hermanos en Palestina y en Birmania. Y a todos, oh Allah, dales tu ayuda y tu auxilio. Y hazles vencer a sus enemigos que les maltratan. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra, y protégenos del fuego. Oh Allah, bendice y ora sobre tu bendito profeta Muhammad. Ciertamente tú eres el magnánimo, ciertamente a ti pertenecen todas las alabanzas. Inmediatamente después de la oración volvemos a plató. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a los platós de aquí en Madrid, de la Jutwa de la Meca. Bueno, vamos a comentar un poco y analizar el tema que ha elegido el imam, que es un tema recurrente, es un tema que deberíamos de tener en cuenta siempre, 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 que es la de no ser tontos y no dejarnos engañar por las buenas palabras. Sheikh Mansur, assalamu alaikum, bienvenido de vuelta. El imam hizo una jutba breve, concisa y al grano, como decimos aquí, ¿no? Muchísimas veces escuchamos bonitas palabras, bonitos eslóganes y realmente detrás no hay más que manipulación, no hay más que una actitud parasitaria para aprovecharse de los demás. Es el musulmán o cualquier persona de bien y con razón lo que tiene que hacer es, además de las palabras y las apariencias, tiene que ver si esas palabras están secundadas por obras, ¿no? Por actitudes, por la acción del día a día. Sí, eso es lo más importante, porque lo fácil es hablar, ¿no? y predicar, pero claro, luego queda el que uno sea coherente con lo que dice y con lo que hace. Entonces no vale de que uno vaya predicando mucho de todo lo que es bueno, de los principios, etcétera, y luego, como pasa por desgracia en muchas ocasiones, los actos que hace uno pues contradicen lo que uno hace, ¿no? Entonces es una de las cosas más detestadas por Allah, ¿no? Por Dios en este caso. Decíamos, bueno, fuera de las cámaras, de que la religión sobre todo, pero también las ideologías han sido muchas veces y a través de la historia una de las grandes causas que se han aprovechado para manipular y para mentir. Es decir, en nombre de Dios se han hecho barbaridades, en nombre de los trabajadores se han hecho otras barbaridades, en nombre de la unidad de un país o de un pueblo se han hecho otras barbaridades. Es decir, no debemos muchas veces detrás de unas palabras bonitas, hay que ser un poco precavido, ¿no?
Sí, además ayer escuché un eslogan por la tele cuando estaban con la manifestación contra la ley que se va a hacer de educación, que decía: un gobierno corrupto no desea un pueblo culto. Y es así, porque cuanto más consciente es la ciudadanía, cuanto más consciente es la gente de quién le gobierna, de qué está haciendo e intenta mantener la raya, pues por desgracia cuando en circunstancias como la que estamos viviendo, que en muchos casos son extremos, como los que estamos viendo ahora, ves. Y yo bueno, no creo que sea mi opinión únicamente, sino de mucha gente, que incluso ves como a ciertos políticos y a ciertas instituciones les molesta que se les critique, ¿no? Y que se les intente poner a raya y decir: oye, hay que respetar las reglas del juego, que las hemos hecho todos y son para todos, no para unos sí y otros no. Entonces, es muy importante estar al tanto. Además, sobre todo, para que no se me olvide un dato, cuando, por ejemplo, lo cuento por experiencia propia de mucha gente, ¿no? Cuando entra en el Islam, siempre hay gente pues que desconoce y si tiene animadversión hacia ti o hacia el Islam, pues te dice: bueno, es que te han comido la mente y te han comido la cabeza y no sabes lo que haces. Cuando hay el mismo Islam y el propio Corán, lo que insta a cada persona es a que reflexione y que medite todo lo que hace. Es decir, incluso el Islam insta al musulmán a que medite sobre lo que está leyendo y que tiene que comprender. que saque conclusiones de que realmente lo que está leyendo es así y que su fe no sea una fe ciega, sino que está basada sobre la razón y sobre lo espiritual. Además hay una ley que dice: "Wala taqifa ma laysa laka bihi ilm". Dice, no te detengas sobre aquello de lo que no tienes conocimiento. Dice: "Inna sama wal basara wal fuada kullaika kana anhu mas'ula". Dice, el oído, la vista y en este caso dice el corazón, todo ello será preguntado, ¿no? Dice, Allah nos ha puesto unos medios, unas herramientas para obtener la información, que es el oído, que es la vista, para que lleguemos a unas conclusiones y nos va a preguntar también por ello, ¿no? No por otras cosas, ¿no? Además, es una de las características que mencionó el imam de la mezquita al-Harami, es que una de las características de esta gente manipuladora, mentirosa, en donde suenan bien sus palabras, pero sus intenciones y su acción dice todo lo contrario, es que nunca les gusta que se ponga en conocimiento su hipocresía o que se les aconseje incluso. Pero si hoy día quisiéramos identificar a estos elementos que intentan manipular a la gente con buenas palabras, pero lo que quieren es lo malo, ¿quiénes se llevarían, digamos, los primeros lugares, ¿no? de la clasificación, los peores? Bueno, yo creo, como decía un propio juez español, pues la casta política hoy día. Hoy la verdad es que, hombre, siempre, digamos que en el conocimiento popular siempre se ha criticado pues al político porque tiene poder y a veces abusa de él, pero realmente hemos llegado a un extremo donde incluso aunque salen a la luz casos de corrupción y casos de malversación de dinero público, es decir, de todo el mundo, tienen algunos una desfachatez incluso de mirar incluso por encima del hombro a todo el mundo, a la gente que supone que le ha puesto en ese lugar para que gobierne y dirija los asuntos de la gente, y ves realmente en sus caras desfachatez y soberbia y dice, bueno, les falta que alguien les dé un diploma ya para que sean nobles o que estén por encima de los demás, ¿no? Y eso es lo que más, yo creo que lo que más revienta a la gente, ¿no? Esa soberbia de que aun sabiendo que han cometido esos actos ilegales, se las dan de altivos y diciendo, bueno, y mienten y ocultan. Dentro de esta categoría el imam hizo una referencia a cuando algunas personas o algunos líderes o predicadores, de lo que sea, no solo religiosos, pues predican con bonitas palabras, pero llevan a la violencia, ¿no? Y yo imagino que el imam está haciendo referencia a esos atentados terroristas que se hacen en nombre de una causa justa, o también gobiernos que llevan a sus ejércitos y a sus pueblos a unas guerras desastrosas en nombre de los derechos humanos. Es decir, hay que tener en cuenta de que el ciudadano realmente lo que tiene que hacer es eso, reflexionar, ver realmente las intenciones que hay detrás, para ser crítico primero consigo mismo, con la realidad, y para luego actuar en consecuencia. Sí, efectivamente. Además, en el caso que tú has citado, el problema es que en muchos casos, como
son estados, son instituciones muy fuertes que tienen mucho poder, pues realmente aunque cometan crímenes contra la humanidad, y estamos hablando a veces de terrorismo de Estado, no de terrorismo a veces pues de gente loca o de gente que está demente, pues que comete atentados con población civil. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, con el mismo Estados Unidos, como mintió, ¿no?, de que en Irak había armas de destrucción masiva y que iba a ser una amenaza para el mundo, etcétera, y luego allí no hubo salido absolutamente nada, pero claro, todo eso queda impune. Nadie ha juzgado a nadie porque se han saltado el derecho internacional y han cometido una guerra que por el derecho internacional no tienen que haber hecho, lo hacen sin el consenso de la comunidad internacional, lo hacen mintiendo y aún así, pues claro, el problema es cuando aún así, cometiendo todas estas atrocidades, todo queda impune, no pasa nada, porque pues por ahí de ahí para arriba, pues ya solo queda destruir el mundo, ¿no? La pregunta que nos hacemos ahora, ¿cómo una persona, un ciudadano, un musulmán, un creyente, se puede dar cuenta de que está siendo manipulado o no? Porque la manipulación, hemos dicho, para ir a una guerra, para hacer terrorismo, muchas veces también la manipulación es para justificar ciertas injusticias. Es decir, hay gobiernos que sin ir a ninguna guerra y sin ir a ninguna parte, pero lo que hace es mantener a su pueblo sumiso todo el rato y con una manipulación perpetua, pero el ciudadano, una persona, ¿qué tiene que tener, sobre todo el musulmán, qué tiene que tener para saber cuál es su medida de que me están engañando o no? Pues sobre todo informarse bien de las cosas, no escuchar únicamente la realidad o la perspectiva desde un solo ángulo, sino hablar con la gente, contrastar opiniones de otros lugares, ver informaciones que haya. Por eso hoy día, por ejemplo, en muchos lugares donde no interesa que la gente se informe, pues lo que hacen es cortar el cable hoy día de Internet, porque Internet, por ejemplo, facilita que mucha gente tenga acceso a otras posiciones, a otros puntos de vista de las cosas, de una realidad. Entonces, a niveles de Estado, pues puede un Estado fácilmente, cuando no le interesa algo, cortar y decir, pues los dejo a oscuras, como se quiere decir, y para que no se esté al tanto de las cosas y de la realidad tal y como son, ¿no? En este caso podemos apelar a un par de hadices que vamos a ver si son aplicables. Por ejemplo, el profeta al-Pasakone dice: "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk", es decir, deja lo que es sospechoso o dudoso por lo que es seguro. Y luego también lo de apelar a la conciencia, es decir, lo que tu conciencia te dice que está bien, pues está bien, y lo que tu conciencia duda o lo sospecha, pues estar alejado. ¿Estaría bien a nivel de fe de corazón? Sí, porque para hacer realmente algo, sobre todo no ya cuando se trata de algo que repercute sobre uno mismo, porque al final, si tú te haces daño contra ti mismo, bueno, al final el que lo pagas eres tú, pero cuando estamos hablando de algo que puede repercutir negativamente a una tercera persona, todavía más, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, el Islam siempre lo que incita es a que, y lo que aconseja siempre es de que si alguien ve una situación que le pueda parecer donde se está cometiendo algo, siempre le llama y le aconseja que piense bien, porque puede darse que tú veas alguna cosa que te lleva a pensar que fulano de tal está haciendo algo no correcto, cuando en realidad no es así, porque tú desconoces otras cosas, ¿no? Entonces tienes que estar muy seguro y tienes que estar a ciencia cierta de las cosas para decir una cosa o para actuar sobre una cosa. Y ahí la importancia también del concepto del consejo, an-nasiha en el Islam. Es decir, uno tiene que aconsejar, y a todos, a los gobernantes, a los sabios, a todos. Incluso sí, porque volviendo al mismo hadith, vamos todos en el mismo barco. Entonces, si no hubiera nasiha y nos dijeran, bueno, que queremos coger el agua, como dice el hadith, los que van abajo y que suben a la parte de arriba donde está la gente de arriba, que quieren coger el agua para beber, y dicen, bueno, si hiciéramos un agujero en el barco, pues podríamos tomar el agua. Pero claro, si no les detienen, pues al final los que van a perecer son todos al final. Entonces el nasiha en este caso, traduciéndola como consejos, se refiere a eso también. Sí. Tanto un ciudadano desde cualquier estatus social que uno tenga, dar su consejo y dar su apoyo, porque al final lo que busca es el bien común de todos, de la sociedad donde vive, ¿no? Además, según la época en la que vivimos nosotros, la nasiha no es solamente decirle a una persona pues que haga algo bueno o que deje de hacer algo malo, sino que es mucho más amplio, que es
concepto de la oposición en el gobierno, de opinar, de articular, de dar argumentos, todo eso entra en ese concepto amplio. Muchísimas gracias, Mansur. Vamos a volver después de esta pausa con el tema de el aborto y los casos excepcionales en donde se pueden dar en el Islam. O no, lo veremos hasta ahora. As-salamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de vuelta ya a esta última parte de la Jutba de la Meca, del programa de hoy que dedicamos al derecho a la vida y el aborto, es decir, la visión del Islam acerca del tema del aborto. Sheikh Mansur, habíamos hablado de, bueno, no se puede abortar de forma genérica, pero ¿en qué casos la mujer puede o tiene derecho a abortar, a interrumpir el embarazo? Bien, pues en este caso, como he dicho antes, habrían unos puntos en los que hay un consenso y luego, pues ya según qué particularidades o qué circunstancias, pues habrían divergencias entre los sabios. En este caso, en el que podemos decir en el que no hay duda, el que hay un consenso, es que es siempre que el embarazo vaya a suponer un riesgo para la vida de la madre. En este caso, sí que le está permitido abortar a la mujer desde el Islam, porque es siempre, como dicen, el masdar, lo que es la fuente en este caso de la vida, que es que la madre se antepone a la del hijo, porque luego esa mujer es la que da la fuente de la vida en este caso, por así decir. ¿Es el único supuesto en el cual se permite la interrupción del embarazo? Luego ya habrían, como he dicho antes, pues diferencias, claro, son temas también muy delicados, muy sensibles, hablamos de violaciones, hablamos de casos extremos y claro. Por ejemplo, vamos a ir caso por caso de estos casos extremos. En caso de violación normal, aparte de la guerra, o las dos, porque sabemos, pues hay casos, por desgracia, hay bestias, hay salvajes, pues en las calles y cuando pueden, pues se comete un acto de violación. En estos casos evidentemente, es un crimen que la mujer se resulta embarazada, tiene derecho a abortar o no, y luego tenemos la violación como arma de guerra, es decir, cuando un ejército se ha dado, por ejemplo, sin ir más lejos, en Bosnia, pues cuando el ejército serbio irrumpe en las aldeas y en las ciudades bosnias, mata a los hombres y viola a las mujeres, y tenemos a decenas de miles de mujeres que se han quedado embarazadas. ¿En los dos supuestos es la misma consideración o habría alguna diferencia entre ambas situaciones? Sí, bueno, como he dicho, yo en mi opinión personal, que es lo que yo he estudiado y luego yo he profundizado, en lo que por ahora únicamente me puedo pronunciar, porque son cosas muy profundas, es por ejemplo tomamos un caso de aquí presente en España, que una chica vaya a algún sitio y tal y resulte violada. Mi opinión es que en cuanto vaya, lo denuncie, la cojan, pues pueda tomar, por ejemplo, la pastilla el día después o algún anticonceptivo, porque todavía lo más seguro es que aún no se esté formando ese cigoto, y porque además es una cosa no deseada por ella, es decir, ella no ha querido tener ese hijo. Entonces, mi opinión es sí que tiene derecho a tomar un anticonceptivo para que no se desarrolle ese feto, ese cigoto. Y en otros casos yo personalmente no me puedo opinar. Habría que estudiar cada caso, son como muchas otras cosas, cada caso tiene su estudio, cada caso tiene su particularidad y habría que... ¿Y los sabios no tienen una opinión así genérica sobre el asunto del iqtisab, de la violación? Sí, es que ahí entraríamos en el tema del desarrollo del feto, cuántas semanas habrían pasado desde la violación y si ese feto se ha desarrollado o no. Entonces, luego todo volvería a eso, a fundamentos dentro de la ética islámica, de cuando, teniendo en cuenta que ha sido una violación, teniendo en cuenta de que
ese hadith de que a lo mejor el espíritu no está, ya los sabios que dicen que todavía no es una identidad humana completa, otros dirían que no, pero bueno, en este caso no... Vamos, variará digamos, el juicio dependiendo de si el sabio pues, de turno dice que la concepción misma ya no se puede abortar y otros que dicen no hasta los 4 puede meses. también en consideración el tema de que ha sido una violación, de que no es un niño, no es una concepción Concebido deseada, porque también tiene que tener el... Aunque también aquí entra también hay muchos factores, entonces son complejos todos los casos, ¿no? Habría que mirar cada caso por separado. Otro caso extremo son los que dice un feto que sería, digamos, que sufriría deformaciones graves, ¿no? Y que para el ministro de Justicia pues no va a ser excusa para abortar. Es decir, en el Islam una mujer que le diga al médico, oiga usted, su feto sufre graves deformaciones, le recomiendo abortar. ¿Qué dice el Islam en este caso? Bueno, aquí he sacado un artículo porque sobre el tema de las deformaciones del feto, de cuántos graves pueden llegar a ser, de si ya se, porque además hoy ya se puede saber, incluso aunque en el feto ya esté desarrollado poco, se sabe si va a ser, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, por la estructura también ósea del cuerpo, etcétera. Y yo he sacado un artículo de un español muy conocido que es Pablo Pineda, que es un chico con síndrome de Down. Este chico fue conocido porque es el primer europeo que tiene una licenciatura, se licenció en Magisterio, incluso está estudiando otra licenciatura. Fue conocido hace unos pocos años, creo que hace 4 o 5 años, porque hizo una película y estuvo nominada a los Goya también. Y además es una entrevista que se le hace y él habla, ¿no? Habla como... además empieza la entrevista diciendo las personas con Down siempre pierden con el aborto, ¿no? Entonces habla de eso, de que ya... de que muchas leyes sí permiten que si una mujer pues ve que a lo mejor su hijo va a nacer con síndrome de Down, pues que a lo mejor le permitan el hecho de abortar, ¿no? Entonces yo quería leer sus palabras porque claro, como he dicho antes, no se trata únicamente de... No estamos hablando, cuando hablamos del ser humano, no es un ser que aparezca de la nada ya con una razón ya desarrollada, con unos 30 años y desaparezca tal cual. Un ser humano viene a este mundo a través de muchas fases, ¿no? Pero claro, que ese feto que aún no ha venido a la vida, que está en el vientre de la madre, claro, no puede hablar, no puede porque está en una fase, está donde está. Eso no quita que cojamos y escuchemos la opinión de aquellos que a lo mejor si se hubiese dado en este tiempo no estarían con nosotros, ¿no? Entonces es bueno ver qué dicen, ¿no? Es importante saber su opinión, ¿no? En este caso dice, cuando yo nací, estas pruebas no existían, ¿no? Estas pruebas que hacen saber estas cosas. No se podía elegir, mi madre no se la hizo, y esas pruebas preventivas no sé hasta qué punto es bueno saber de antemano cómo va a ser ese niño. A la madre se le presenta un dilema, ¿lo quiere o no lo quiere? Como si estuviera en un restaurante. No me creo que una madre quiera abortar porque ella quiera. Pueden ocurrirle miles de circunstancias. ¿Qué le puede pasar por la mente? Lo único que le diría a una madre que tenga que elegir, tanto si su hijo tiene síndrome de Down como si no, es que piense no solo en el presente, sino también en el futuro, la cantidad de experiencias que puede tener con ese hijo, la cantidad de sensaciones, si vale la pena por ello. Entonces, claro, estamos hablando de un chico que ha nacido, que tiene este síndrome de Down, pero claro, es licenciado, se está sacando a la otra licenciatura, ha escrito un libro y además ha hecho una película. Digo, la pregunta que nos podríamos hacer es de cuánto de las personas normales... ¿Cuántos, cómo se llama? Se llama Pablo Pineda. Es decir, ¿cuántos Pablos Pineda nos habremos perdido del camino? O cuántos de los que estamos normales llegamos a su nivel. Eso es porque, claro, el problema que se presenta aquí con las malformaciones del feto es... Hay 2 puntos muy importantes a tratar. Primero es de que esto, hablando en plata, como se dice, nos lleva casi a un sistema fascista, donde se buscaba la pureza de la raza, ¿no? Los más altos, los más guapos, los más rubios, los más de ojos azules. Entonces, claro, estamos hablando... esto nos lleva a decir que
que hay diferentes categorías de seres humanos, cuando eso desde el Islam es totalmente demoníaco, no existen categorías, somos todos iguales, es decir, tenemos los mismos sentimientos, los podamos expresar o no, porque también hay formas de expresar sentimientos. Y este es el segundo punto al que quería ir. Es decir, cuando viene a este mundo un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral o con otra enfermedad, eso no significa para nada que tenga otra categoría de ser humano, que sea menos que. Porque este chico es una prueba, Pablo Pineda. Demuestra que más de los normales ha hecho más que los normales o los normalitos como nosotros, ¿no? Pero es que además de este caso, personalmente me has hablado, tienes amigos íntimos con que se les ha aconsejado que abortaran, no lo hicieron y no tenían ninguna deformación o malformación. Yo tengo la experiencia de conocer 3 amigos íntimos, 2 en España, 1 en Francia, que cuando estaban sus mujeres embarazadas, los médicos les habían pronosticado de que iban a nacer o bien con una enfermedad o con una malformación, y en los 3 casos no fue así. Entonces yo recuerdo que sobre todo uno lo pasaron muy mal, porque él como musulmán, la pareja son musulmanes y había parte de la familia que no era musulmana, entonces había una presión muy fuerte, decir, bueno, vais a tener un niño que va a ser un lastre para vosotros, para su hermana o para su hermano, porque van a tener que cuidarlos toda la vida. Claro, luego cuando también es un regalo de Allah, ¿no? Porque te encomiendas a él y te demuestra que por mucho que se haya avanzado en esta técnica, pues estamos dando palos de ciego, porque estamos casi proclamando dictámenes sobre cómo va a ser una persona y en consecuencia de que si vamos a decidir si le vamos a dar la existencia o no a una persona, entre comillas, vamos a decir completa, ¿no? O normalita. Entonces, claro, cuando te nace ese niño, tú imagínate, como me contaron esas personas, cuando nace el niño y nace sano. Claro, se te queda diciendo, bueno, es que te están induciendo de una manera esta tendencia de saber antes, incluso decir, bueno, es que va a ser menos completo, va a tener una deformación, te están induciendo realmente a decidir sobre realmente luego acabar con la vida de una u otra persona, ¿no? Luego aquí dice Pablo Pineda, el periodista le pregunta qué haría si se encontrase con Gallardón, ¿no? Le dice lo siguiente: si me encontrara al señor Gallardón de frente, como voz que soy de las personas con síndrome de Down, le diría que es un colectivo grande y que tenga en cuenta que el supuesto de la malformación no solo afecta al síndrome de Down, sino también engloba a malformaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Le diría que si quita ese supuesto sería una noticia estupenda para todos. Hablamos también de personas autistas, con parálisis cerebral, ciegas, sordas. Son miles de personas, es un colectivo tan sumamente amplio que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, como he dicho antes, esto nos va a llevar a tener categorías de seres humanos, de los normalitos, los que podemos expresarnos, entre comillas, normalmente, cuando otros que supuestamente carentes de otras cosas nos superan, tienen licenciaturas, han hecho películas, escriben libros. Entonces, claro, esto en sí mismo tendría que ser una lección para aquellos que piensan o la gente que se ve inducida por esta tendencia a que, es decir, uno como padre o como madre, lo que más quiere para su hijo es que sea un niño sano, ¿no? Sobre todo que luego sea independiente y que sea autónomo, que no precise de los demás. Eso lo quiere cualquier padre, ¿no? Y que sea sano y que disfrute de la vida. Pero el otro punto que quería recalcar es también lo que la misericordia aquí en el Islam, desde ese concepto de la vida, de que existen hadices donde se nos habla que los niños o las personas que han nacido con deficiencias mentales, pues esos van a interceder el día del juicio por sus padres. El día del juicio van a ser intercesores por ellos. Entonces eso son también de lo que dice incluso este hombre, Pablo Pineda, no pensar únicamente en el ahora de hoy, en el presente, sino en todo lo que pueda venir en el futuro. Y que luego otro punto muy importante que tiene que ver con lo humano es que hay cantidad de sensaciones humanas, de experiencias humanas, que uno no puede experimentar si no está al servicio y en contacto con esta gente, de esta gente que tiene deficiencia psíquica o mental, ¿no?
¿quién no ha sentido, por ejemplo, el amor, el cariño, por ejemplo, por un niño síndrome de Down o alguna persona que tiene una deficiencia mental, ¿no? Son personas que más despiertan en nosotros buenos sentimientos, ¿no? Que, claro, aquí entramos en el tema del egoísmo, ¿no? Es decir, mientras no me toca a mí, pues bueno, pues que haya gente así, ¿no? Pero claro, esto nos va a llevar, como he dicho, a tendencias de bueno, hay categorías de normalitos y luego hay de los que se puede prescindir. Entonces, nadie es prescindible. Hombre, una sociedad sana es una sociedad que no cuida solo de los fuertes o no cuida de nadie, sino una sociedad es sana en medida en que cuida de sus débiles. Pero para terminar ya, que nos vamos ya de tiempo, salimos del tiempo del programa, por último, estamos teniendo un debate en España, que seguramente se da en otros países, de dos extremos de aborto en ningún caso y otros aborto en todos los casos, aborto libre. Y lo que estamos viendo, estamos olvidándonos de las personas, del ser humano, y nos estamos enzarzando en un debate ideológico en donde no se ve a las personas. Y a mí sí me ocurre, ¿cómo es que no nos acercamos? ¿Por qué los medios de comunicación no acercan esta realidad de qué supone un aborto? De casos de cuando una persona aborta, cómo son esos fetos o cómo son esos bebés. Yo creo que enseñándole a la gente estas imágenes, ¿no? de cuando sucede en la vida de las personas que tienen que abortar, lo más probable es que la gente esté más concienciada y tome una decisión en consecuencia, ¿no es así? ¿O es que se intenta Sí, al igual que no saquemos imágenes o que los medios no traten este tema de cerca para que la gente se quede ahí en una opinión vaga, teórica, sin ningún acercamiento a la realidad? Del mismo modo que se ponen fotos de pulmones malgastados por el tabaco en las cajetillas, pues se podrían poner también fotos de las consecuencias de un acto, ¿no? Que es el acabar con una vida que está en camino, ¿no? Entonces, como dice, bueno, a ninguna mujer en sí yo creo que sea un acto agradable, pero claro, no es, como hemos dicho antes, hay muchas circunstancias que responden a una concepción totalmente materialista y de disfrutar únicamente de lo sensible, de lo placentero, que eso, llegamos a tratar a esa vida, porque al final, como hemos dicho antes, el ser humano pasa por muchas fases, va a venir un ser humano, pero claro, si consideramos que lo que tenemos es una bacteria, es un trozo de carne, pues somos un trozo de carne, ¿no? O sea, al final nos vamos a tratar como trozos de carne, bacterias con dos patas. Sheikh Mansur Mota, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa La Jota de la Meca. Y bueno, a ustedes, antes de despedirme, les recuerdo que el próximo viernes celebramos el primer aniversario de este programa, de ahí que nos hemos hemos entrevistado a un doctor marroquí que nos ha visitado, es el doctor Abdul Samad Arrida. Seguro que va a ser de muy interés y que les inducirá mucho a reflexionar sobre conceptos fundamentales para entender bien el Islam y también algunos mecanismos para desenvolverse en cualquier sociedad. Hablamos también del ijtihad, del esfuerzo de interpretación, es decir, de llevar el Islam de la teoría a la práctica y cómo llevarlo a cabo en diferentes contextos. Les recuerdo nuestro email para que nos escriban. Es la jutba de la Meca @cordobainternacional.tv, la jutba de la Meca @cordobainternacional.tv. Al igual nos pueden encontrar en la web misma del canal, www.cordobainternacional.tv, o nos pueden ver en el perfil del mismo canal en Facebook. Por nuestra parte, saludarles, desearles lo mejor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz les acompañe.